Joel capítulo 2, versículo 12 al versículo 21. Y me gustaría que meditáramos seriamente en esta porción de la Escritura para posteriormente entrar a lo que es el contexto de este corto libro, pero que encierra ciertamente una profecía muy poderosa y muy maravillosa. Dice el versículo 12, la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice: por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, escuche bien, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Mi buen Dios y Padre, en esta preciosa hora, Señor, que nos ponemos en su divinas manos, Dios mío, para que sea usted enviando esta poderosa palabra. Mi Dios amado, que sabemos que esta palabra fue tan necesaria en aquellos tiempos cuando fue escrita, cuando hubo propósito, mi Dios amado. La sociedad de aquellos tiempos, oh Dios, Señor, usted conocía las circunstancias y envió profeta, oh Dios amado, para advertir al pueblo, para alertar al pueblo, como lo hace también hoy, oh Dios mío, que lo hace no para castigo, sino por amor, para que el pueblo que se ha extraviado, que se ha desviado de la verdad, oh Dios mío, que está entretenido, Señor, vuelvan, oh Dios amado, a poner, Señor amado, en su corazón, oh Dios, su presencia, Dios mío, ponerle a usted en primer lugar más que cualquier otra cosa. En el nombre de Jesucristo, yo le ruego que envíe bendición, sanidad y vida eterna, oh Dios amado, a cualquier lugar, a cualquier casa, mi Dios, aquellas vidas, mi Dios, que han determinado tomar un tiempo, Señor, para estar atentos al consejo de su palabra. Que usted, mi Dios amado, llegue a esas vidas, Padre, le fortalezca, le sane, oh Dios mío, y que imparta vida eterna, oh Dios, que eso es lo más importante, Señor, en estos tiempos y en otros tiempos, porque ese es el propósito suyo al acercarse al ser humano. Su palabra dice que usted vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús le damos la honra y la gloria desde ahora y por todos los siglos. Amén. Gloria al Señor. Esperanza en medio de la adversidad. Para comenzar, mis amados hermanos, me gustaría hablar un poco y muy breve acerca del contexto, el contexto en el cual
Joel, que dicho sea de paso, el nombre de Joel significa Jehová es Dios. Y qué bueno es que siempre haya alguien que cuando la sociedad se está corrompiendo, alguien, amado, que se levante dando una voz de alerta, una voz de esperanza, alabanza al nombre del Señor, proclamando, bendito sea Cristo, que Jehová es Dios de los cielos, Dios de la tierra, Dios del mar, Dios de todo, bendito sea Cristo, como la Escritura nos lo enseña, que Dios es el que hizo los cielos y la tierra, y Él es el que lo llena todo, y Él es en todos. Amén. En los días de Joel, la Escritura nos dice, mis amados, que una de las necesidades que había, y eso lo dice el Señor Jesucristo, una de las necesidades que había o que hubo de levantar profetas fue porque el pueblo se estaba desviando, y no solamente el pueblo común, sino que aún los sacerdotes se estaban corrompiendo y estaban haciendo no otra cosa sino solamente, amado, viviendo del pueblo, bendito sea Dios, pero que estaban desviando al pueblo de la verdad, estaban escondiendo las verdades de las Escrituras. Y eso no es, amado, es decir, que no era malo que tuvieran los sacerdotes ahí en aquel tiempo. Lo malo fue que los sacerdotes comenzaron, mis amados, a ver el beneficio que había, que ellos estaban obteniendo de ese puesto, y comenzaron a ocultar las verdades, de manera que hubo una corrupción moral y espiritual, bendito sea Dios. Y dice la Escritura que cuando el pueblo comenzó a desviarse de la verdad, Dios levantó profetas. Y dice Jesús, aleluya, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Y ahora escuche, porque es Jesús el que dice, ¿cuántas veces quise yo juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero tú no quisiste? Hermano, el propósito de Dios con los profetas había sido, amado, el protegerlos, el cuidarlos de la devastación, aleluya, alertarles. Y eso fue lo que una vez tras vez, aleluya, cada profeta que se levantaba, verdaderos profetas de Dios, porque hoy hay muchos que se dicen ser profetas, pero le tiemblan las corvas, pero te empiezan a temblar cuando hay que dar una palabra de reprensión. La Biblia nos dice, mi amado y mis amados y amadas hermanas, que el profeta de Dios no se vende. El que es un profeta, un verdadero varón de Dios, confronta el pecado, habla las verdades de las Escrituras, aún, mi amado, cuando su propia vida está en amenaza o está en riesgo. Alabanza al nombre del Señor. El Señor por mucho tiempo les había estado enviando mensaje, les había levantado profetas, pero hermano, la Escritura dice que Dios no contenderá para siempre con el hombre. Amén, porque el hombre es carne. Dice la Escritura, Dios es espíritu y los hombres ciertamente son carne. Los hombres muchas de las veces, los seres humanos, nos dejamos guiar por el impulso de nuestro corazón. Pero qué bueno es saber, mis amados hermanos, que la palabra de Dios nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién, dice, lo conocerá? Y luego responde la Escritura, yo Jehová que escudriño la mente y el corazón. Y como el Señor es el que conoce la mente y el corazón, los impulsos del ser humano, el Señor envió profeta. Pero cuando la gente empezaron a decir, hay que mandar a este profeta que se vaya a profetizar a otro lugar, porque aquí es territorio del rey, aquí es la capital del reino, y mira, la palabra que trae no es conveniente, está hablando contra el rey, está hablando contra los sacerdotes. Mis amados, el Señor cuando alerta siempre, diciéndole al pueblo que hay que volverse a Él, porque si no, habrá consecuencia terrible que la sociedad va a sufrir. Y entonces entramos a este periodo en el tiempo de Joel, un periodo que es difícil de buscarlo con exactitud. Algunos lo sitúan entre el año 500 y el año 460. Otros expertos dicen que probablemente fue en el año 800. La razón para esa dificultad es, mis amados, para precisar el año en que fue escrito este libro, es porque en este libro no se habla de ningún rey. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y eso les da a pensar
que como no había rey, probablemente fue cuando el pueblo de Israel el pueblo de Judá había sido llevado en cautiverio y después del exilio. Pero no, bendito sea Dios, otros dicen que fue en el tiempo de Joás, un rey que comenzó a reinar a partir de los 7 años de edad, y que ese rey, cuando comenzó a reinar, los que lo enseñaban eran los sacerdotes, y que por esa causa no se hace uso o no se menciona el rey en este libro de Joel. Pero sea como fuere, no importa si son reyes o que sea, la cuestión que nos enseña la palabra es que el pueblo estaba desenfrenado, y siempre que el pueblo se desenfrena, habrá, hermano, habrá respuesta al pecado desde el cielo. La Escritura nos dice que cuando en los tiempos antes del diluvio la gente se extravió a tal modo que el Señor pensó en raer a la gente de la faz de la tierra, pero Noé halló gracia. Bendito sea Dios. La gente en los tiempos de Lot, la Escritura nos dice de Sodoma y Gomorra, unas ciudades depravadas, bendito sea el maravilloso nombre del Señor, pero que el Señor, mis amados, ya no pudo tolerarlo más, sino que lo que Él decidió fue raer aquella, desaparecerlo, exterminarlo. Bendito sea Cristo. Y si alguno se llega a preguntar por qué Dios hace eso, es que Él es soberano. Es que dice la Escritura, no puede el alfarero usar un vaso para honra y otro para deshonra. La respuesta es claro que sí. Y si el alfarero puede hacerlo, ¿cómo el Dios creador de todas las cosas no puede usar un instrumento para honra y otro para deshonra? Uno para destrucción y otro para bendición. Alabanzas al maravilloso nombre del Señor. Pero qué bueno es que cuando nosotros, usted y yo, le aceptamos al Señor, pero le aceptamos con todo nuestro corazón, el Señor, mis amados, les aseguro, les garantizo que entonces seremos en las manos de Él, seremos instrumentos para honra, instrumentos para la gloria de su nombre, instrumentos de bendición, instrumentos que, como José cuando llegó en Egipto, fue un instrumento para salvaguardar vidas. Alabanza al nombre maravilloso del Señor, mientras que Faraón fue destruido juntamente con su ejército. Pero la palabra de Dios nos dice que en los días de Joel, alabado sea Cristo, llegó como consecuencia por el pecado, llegó una grande devastación, llegó, mis amados, una plaga que la Biblia nos dice que era una plaga de langostas, que había, capítulo 1, versículo 1 al versículo 20, se nos dice los estragos que habían hecho aquella plaga de langostas. Había comido todos los frutos, todo lo que había en pie, los sembradíos, los árboles de fruto, los árboles que simple y sencillamente eran árboles de sombra, aleluya, todo quedó devastado. Las ramas, los troncos habían quedado blancos, pelones, no había absolutamente nada que uno pudiera decir, iré en aquel árbol y encontraré fruto. No, aquella plaga llegó y devastó. Para Joel, mis amados, como para cualquier otro profeta, esas devastaciones eran consecuencia, eran el resultado, bendito sea Dios, de la depravación, del pecado de aquella sociedad que vivía, pero que en medio de la devastación, en medio, mi amado, de la adversidad, Dios podía, hermano, cambiar esa situación, gloria sea a Cristo, en bendición. Aleluya, gloria al Señor. Y la Biblia nos dice que Joel, mi amado, no solamente estaba hablando acerca de aquella plaga que había llegado a devastar a todos los recursos, que eran recursos con los cuales se sustentaba el pueblo, como lo era el trigo, lo que era el maíz, lo que eran todo tipo de hortalizas. No, aquella plaga llegó y devastó todo. Dígame usted, mis amados, si hoy no estamos viviendo nosotros algo parecido, y lo que vivimos, lo vivimos, hermano, la sociedad lo vive por causa del pecado. La gente, mire, para los profetas del Antiguo Testamento,
todo lo que sucedía, todo lo mal que sucedía, no era cuestión, mis amados, de la casualidad. No, todo tenía una razón. Y la razón era por la causa del pecado del pueblo, que era la respuesta de Dios al desenfreno, amén, a ese desinterés que el pueblo iba teniendo. Iban perdiendo el afecto, el amor por el Señor, y empezaban a poner su mirada y su confianza en otras cosas. Hoy dice: no, esto fue una casualidad. Déjeme le digo, no hay casualidades. Para los que conocemos al Señor, sabemos, mi amado, que no hay casualidades. La misma Escritura nos dice que no hay mal que no venga de parte del Señor. Es decir, hay males que llegan porque el Señor los permite, porque Él los deja, porque es lo que la sociedad merece. Y hay otros males del cuales el Señor los envía directamente desde su presencia por causa del pecado. Alabanzas al maravilloso nombre del Señor. Y tal vez no le empieza a gustar este asunto, pero espere a que avancemos un poco más y usted se va a gozar. Bendito sea Dios, porque en medio de la adversidad, mis amados, el Señor envía esperanza. Aleluya, maravilloso Cristo. Y es en medio, hermano, precisamente en medio de esta plaga de saltamontes que arrasó con todo lo que era el sustento para el pueblo. Pero más adelante, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante al 11, hermano, la Escritura nos dice que el mismo Joel comenzó a hablar y a profetizar acerca de una devastación más terrible. Una devastación, mi amado, que llegaría a agravar lo que ya la plaga de aquellas langostas habían hecho. Es decir, gloria sea al Señor, que cuando el pueblo está viendo los estragos que están llegando a nuestras vidas, a la sociedad, amén, no es eso, hermano, la cumbre del mal. Pueden llegar males mayores, bendito sea Cristo, y en medio de ese ataque que nos habla Joel en el capítulo 2, bendito, esa irrupción en el país de ejércitos extranjeros, ahí Joel precisamente se pone en medio de esa situación para hablarle al pueblo. ¿Y qué es lo que el pueblo iba a hacer respecto a la palabra del Señor? ¿Qué es lo que el pueblo iba a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Qué es lo que en medio? Porque esto que está sucediendo en nuestros días, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan, esto no es lo más terrible. Cosas terribles van a llegar, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a decir? Bueno, hay dos cosas que tenemos que hacer. Una, resignarnos y decir: bueno, pues ya llegó ese mal, ahora hay que tratar de pasarlo. Y esperanzarnos a que llegue el otro y también pasarlos. No, el pueblo de Israel, el reino del sur llamado Judá, no debían tomar esa opción. La opción única que debía de tomar era volviéndose a Dios, era el arrepentimiento. Por eso es que la palabra del Señor nos dice, amén, que después de toda esa calamidad que Joel sabe que ha venido por causa del pecado, y lo que viene más adelante, o lo que venía más adelante, entonces Joel comienza a decirle: ustedes tienen que tomar una decisión. Ustedes pueden resignarse y estar recibiendo azote tras azote, o lo otro, vuélvanse a Dios. El llamado que el Señor nos hace para esta hora es que debemos de volvernos a Dios. Pero ¿cómo nos vamos a volver a Dios? Dice la Escritura en el versículo 12 del capítulo 2: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Pero escuche bien lo que dice ese versículo: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón. La única, hermano, opción que tenía el pueblo, si quería que vinieran tiempos mejores, era convertirse a Dios. En el Antiguo Testamento se dice que son muy pocas las ocasiones en que aparece la palabra arrepentimiento. En su lugar aparece la palabra convertidos o volver. Bendito sea Dios. Y el Señor en esa oportunidad estaba llamando al pueblo
a que se convirtieran, es decir, a que se arrepintieran de sus maldades, de sus pecados, y el Señor cambiaría aquella devastación, aquella circunstancia, el Señor la cambiaría en un momento de gloria, en momentos de bendición, en momentos de sustento. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos ver esta situación terminada? Pero nomás la queremos ver terminada. Muchos quieren verla terminada para volverse a ir, mis amados, a las discotecas. Mucha gente quiere que ya se abra todo este asunto, que puedan andar libres por las calles para llegar a los lugares e irse a las parrandas, irse a perder tiempo, ir a buscar a las amantes. Alabado sea Cristo. De esa manera nunca vamos nosotros a lograr una estabilidad nacional. Mis amados, el mal puede llegarle a un individuo, puede llegarle a una familia. El mal, cuando una persona peca, el mal le puede llegar de manera individual, de manera familiar, de manera nacional, de manera, mi amado, hasta mundial, como lo estamos viendo en estos días. ¿Qué vamos a hacer? La invitación del Señor es volviéndose a Dios. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí. Pero mis amados, en estas circunstancias, cuando estamos viendo la calamidad o la enfermedad, hay muchos que se convierten a Dios. Hay muchos que dicen, es que ya fui a los médicos, es que ya fui a pedir esto, ya fui a pedir ayuda, ya fui a pedir empleo y nada. Pero hay quienes me dicen que si yo vengo a Cristo, que si yo vengo a Dios, el Señor va a solucionar mis problemas y entonces tengo que venir a Él. Pero vienen, mis amados hermanos y amigos, muchos vienen, pero vienen por la necesidad que les apremia, pero no vienen con un corazón sincero. Porque cuando el asunto se arregla, entonces le dan la espalda a Dios. Pero escuche lo que el Señor dice. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí. Pero dice la condición. Dice cómo debe ser esa conversión: con todo vuestro corazón. Amén. Yo no sé cuál es la manera en que usted se convirtió al Señor. Yo no sé qué es lo que lo llevó a convertirse a Cristo. Si se ha convertido de verdad, bendito sea. ¿Cuál fue el motivo? Aleluya, alabanza al nombre del Señor. ¿Qué fue lo que lo llevó a convertirse al Señor? ¿Y cómo se convirtió? ¿Usted ha meditado en eso? ¿Ha pensado en eso alguna vez? Porque poco tomamos tiempo para meditar en ello, pero la Escritura nos dice que el Señor pide que cuando haya una conversión, esa conversión debe de ser no solamente para que ese mal se vaya como lo hizo Faraón. Amén. Faraón le decía a Moisés, dile a Dios, dile al Señor que voy a dejar ir al pueblo para que quite esta plaga. Y la plaga era quitada. Y entonces venía Moisés y le decía, ahora sí nos vamos a ir. ¿Y quién les ha dicho a ustedes que yo los voy a dejar ir? Y entonces Moisés volvía y le decía, Faraón, así ha dicho Jehová, así ha dicho el Señor, esto va a venir. Y cuando venía otra plaga, entonces Faraón decía, ay Moisés, no, mira, ¿sabes qué? Siempre sí, pero ven tú y vayan aquellos y solamente aquellos y los voy a dejar ir. Y cuando Moisés volvía a orar, el Señor quitaba la plaga, quitaba el mal, entonces Faraón volvía y se endurecía. Así hay muchos cristianos que cuando llega el momento de la dificultad, y no le voy a pedir perdón por lo que estoy diciendo, porque esa es la verdad de las Escrituras. Cuando hay una verdad de la Escritura, mi amado, hacemos mal los predicadores en estar pidiendo perdón. El apóstol Pablo dijo una verdad maravillosa, bendito sea el Señor, que hay palabras de nosotros los predicadores que hieren, pero que no hieren para que se pierda, sino para que sea salvo. Bendito sea Cristo. Alabanza al nombre del Señor, que las palabras de los predicadores son como clavos hincados. Alabanza al nombre del Señor. Por eso es que hoy en esta ocasión no pediré perdón, porque lo que estoy hablando, sé que lo estoy hablando tanto de parte de Dios, mi amado, con la autoridad que el Señor le da al que está predicando. Bendito sea Cristo. Y hermano, debemos de saber cómo es la conversión que nosotros hemos tenido. ¿Qué es lo que nos ha traído a los pies de Cristo? ¿Qué es lo que nos ha tenido a nosotros en la iglesia tanto tiempo? ¿Será el puesto? ¿Será porque predico? ¿Será porque predica o porque enseña? ¿Será porque toca un instrumento solamente? ¿Cómo ha sido la conversión que usted tiene? La Escritura dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón.
Algunos han dicho, mis amados, que cuando uno hace algo de corazón, lo hace sin hipocresía. Cuando uno hace algo de corazón, cuando uno le pone el empeño. Mire, hay muchos que van a los centros de trabajo, pero lo hacen por obligación. Porque si no hay un ingreso, los biles se comienzan a acumular y empiezan a los cobros y comienza a escasear una cosa y otra. Y por responsables que somos tenemos que ir. Pero que muy pocos, mis amados, se sienten contentos, gustosos o alegres. Alguna vez yo les dije y les compartí que yo en Monterrey trabajaba en una compañía de transportación de valores. Íbamos a los campos de tiro. Mi vida, en algunos años de mi vida, yo los entregué al ejército mexicano. Y si algo me apasionaba y me sigue apasionando, aunque ahora ya no, en mi mano no he tenido armas, eran las armas. Y cuando me decían, Almazán, ¿te puedes quedar para darle mantenimiento a las armas? Yo me quedo, lo hacía con pasión. A mí no me interesaban las horas extras. A mí no me interesaba si iba a ganar más. No, a mí me interesaba tener una escopeta, tener un revólver, tener una M1, tener una Uzi, tener en mis manos limpiándolas. Para mí era una pasión. Por eso es que cuando, y esto es tan importante, porque cuando nosotros hacemos algo, debemos hacerlo con pasión. Porque cuando lo hacemos, mi amado, con todo nuestro corazón, lo haremos sin hipocresía. Lo haremos, mis amados, no porque solamente tengo la responsabilidad. ¿Cómo es que le cantamos nosotros a Dios? ¿Cómo es que nosotros le traemos la ofrenda al Señor? ¿Cómo es que nosotros traemos nuestro tiempo al Señor? ¿Cómo es que yo traigo un testimonio para la congregación? Bendito sea Cristo. Todo eso debemos de hacerlo con todo nuestro corazón. Amén, gloria a Dios. Mire, el Señor le pidió al pueblo de Israel. A Israel le dijo el Señor, amarás a Jehová tu Dios con todo vuestro corazón. Solamente lo que se hace de corazón, mis amados hermanos, eso es lo que vale delante de Dios. Amén. No, mire, hay predicadores que predican solamente por la responsabilidad. Y en eso hemos estado algunos en algún tiempo. Pero cuando viene esa aclaración a nuestra mente, a nuestro corazón, decimos, pero si esto no lo voy a hacer yo de corazón, es mejor que agarre un costal de papas o naranjas y me vaya a vender. O si soy un buen chirroquero, mejor me voy a poner chirro. Si no vamos a servir a Dios con todo nuestro corazón, es mejor que hagamos otra cosa y que dejemos a alguien que lo va a hacer con amor, que lo va a hacer con pasión, que lo va a hacer con dedicación, aleluya, porque entonces el pueblo de Dios será bendecido. Gloria a Dios. Hay muchos que están predicando, pero que predican por dinero, que predican porque quieren solamente el sustento. Alabanzas al maravilloso nombre del Señor. Pero el Señor quiere, hermano y hermana, amigo y amiga, quiere el Señor que la gente se convierta con todo su corazón. Amén. Pero no solamente con todo el corazón, sino con ayuno y lloro y lamento, a lo cual no voy a entrar porque más adelante lo tocaré. Pero, hermano, la Biblia nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios, es cuando le estamos buscando a Él con todo nuestro corazón. Cuando estamos buscando las añadiduras y dejamos en segundo plano las cosas que son de Dios, que le restamos interés, que le restamos preponderancia, bendito sea Cristo, entonces no estamos haciendo las cosas con dedicación. Hermano, hermana, que ayuda tal vez en algún ministerio, hágalo con todo su corazón. Si no se ha entregado a Cristo con todo su corazón, hágalo hoy, para que entonces eso que usted está haciendo, sea poco o sea mucho, pueda ser, hermano, puesto en la lista de las cosas buenas y que le van a dar a usted, bendito sea el Señor, un lugar de prominencia en el reino de los cielos. Aunque la salvación no es por obra, pero dice la Escritura que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Pero dice la Escritura, amén, que cuando una persona, más bien cuando el Señor quiere que una persona se convierta, quiere que lo haga con todo su corazón. Dice el versículo 3, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente,
tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. En los días, mi amado, del Antiguo Testamento, las personas cuando estaban en una situación crítica, en una situación de desesperación, de tristeza, de angustia, de una manera lo querían hacer notar, y era que ellos rasgaban sus vestidos. Cuando nos encontramos, gloria sea al Señor, a David cambiándose sus vestidos, amén, de esos vestidos reales a vestidos de silicio, eran porque David estaba pasando un momento de angustia, bendito sea el Señor, por el peligro en el cual se encontraba aquel pequeño recién nacido. Pero en los días de Esther había también un hombre llamado Mardoqueo. Mardoqueo, que cuando escuchó una noticia que era peligrosa, que era amenazante, él se cambió los atuendos y se vistió ropas de silicio. Las ropas iban rasgadas y él mismo iba gritando como una señal de luto, una señal de tristeza y de profundo dolor. Aleluya. Pero eso es más simple. Gloria sea al Señor para siempre en nuestros días. Eso sería simple si tendríamos simplemente que romper nuestros vestidos para demostrar tristeza y profundo dolor por lo que hayamos hecho. El Señor dice: no, yo no quiero que rasguen su ropa, yo no quiero que rasguen sus vestidos, yo lo que quiero es que rasguen el corazón. Y es que, mi amado hermano, solamente situaciones difíciles son las que a uno le pueden llegar a hacer una rasgadura en el corazón. ¿Qué le parece cuando una madre de familia tiene a su hijo? Y usted sabe que como padres nosotros siempre hemos pensado, y así lo vemos como algo natural, que nos vayamos nosotros primero antes que nuestros hijos. Pero cuando suele suceder que es un hijo, una hija, el que muere antes que nosotros, es un profundo dolor. Un dolor que yo lo he visto, mis amados, cuando personas que están velando a sus pequeños dicen: ¿por qué no fui yo en lugar de él? Y no hay quien los consuele. Ese dolor tan profundo, mi amado, pudiera ser característico del dolor que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro ser por haber pecado. Que no sea los atuendos los que rasguemos, sino que rasguemos el corazón, bendito sea Cristo, por haber pecado contra aquel que nos dio la vida, por haber pecado contra el Señor que nos amó, por haber pecado y fallado y faltado a sus leyes, a sus normas, gloria a Cristo, sin que, mis amados hermanos, Él nunca nos hubiera hecho, ni nunca nos hizo nada para nosotros pecar contra Él. Pero el Señor quiere que rasguemos nuestro corazón y no nuestros vestidos. Alabanza al nombre del Señor. Y que haya una conversión. Dice: convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Escuche bien, porque le estoy hablando de nuestro Dios, el único Dios verdadero. Ese Dios que no se deleita en castigar a sus hijos. Ese Dios que es misericordioso, dice la Escritura, que se duele del castigo. Pero de ninguna manera, mis amados, Dios cerrará los ojos ante una sociedad que le da la espalda a Él. Bendito sea Cristo, que abandona los principios de moral y de espiritualidad para correr tras el mundo, tras la carne y tras del diablo. La Biblia nos dice, el Señor Jesucristo, más bien el apóstol Pablo, nos dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque aquel que ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la palabra del Señor, dice, ese permanece para siempre. El Señor se duele del castigo. Pero mire, mis amados, cuando el Señor castiga, castiga porque nos ama. No castiga para destruir, como el buen padre. El buen padre, la Biblia nos dice que el padre castiga a sus hijos, que si los deja sin corrección serían bastardos, serían hijos ilegítimos. Pero como somos hijos de Dios
Dios nos va a disciplinar. Dios nos va, hermano, a castigar si es necesario, con el único propósito, con el único fin de que nos volvamos a Él. ¿Para qué? Él no nos necesita. Nosotros le necesitamos a Él. Él sigue siendo Dios con nosotros y nosotros. Eso es porque el Señor no quiere que nosotros nos perdamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Pero, amado hermano y hermana que me escuchan, amigo y amiga, la Escritura no solamente nos habla de que el Señor pide que nos arrepintamos y que no nos va a dar algo, y aunque nosotros no nos arrepentimos porque nos vaya a dar algo, pero el Señor siempre es así. El Señor no solamente perdona, amén, sino que perdona y bendice. Por eso es una bendición, es una ganancia. Gloria sea a Cristo, entregar nuestra vida en las manos del Señor. Dice la Biblia, la pregunta que hace Joel, amén, dice: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Lo que Joel está diciendo no es una pregunta que denota duda. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor, sino que es una manera de afirmar, bendito sea Cristo, lo que Dios va a hacer si el ser humano que está, hermano, puesto para castigo, si se arrepiente, Dios va hermano, a cambiar de parecer. Dios va a cambiar el castigo, bendito sea Cristo, por una bendición. Y esto es lo que dice Joel. Dice Joel: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Mi amado hermano, mire, cuando aquel hombre del cual el Señor nos habla, del hijo pródigo, el hijo pródigo, cuando estaba en ese momento de angustia y de necesidad, él pensó en regresar a la casa de su padre y regresó, amén, pero él tenía una noción de una cierta bendición. Mas sin embargo, lo que se encontró al regresar a casa de su padre fue una bendición mucho mayor. Por eso le digo yo que el regresar, aquellos que se han apartado de los caminos del Señor, mis amados, cuando usted regrese, no solamente va a recibir el perdón de sus pecados y una bendición superflua, no, va a recibir una bendición suculenta. Se va a sentar a la mesa, va a comer de lo mejor, hablando espiritualmente, porque aquel hombre, dice la Escritura, que cuando volvió a la casa del Padre, dice la Biblia que el Padre lo vio, bendito sea Dios, y que el Padre corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y hasta ahí dijéramos: wow, el hijo que regresaba ha de haber dicho: yo ya la hice porque me aceptó. Pero no obstante, el padre tenía todavía mucho más que darle. La Biblia dice que el padre de familia, aquel padre de este hombre, dijo: hay que cambiarle los vestidos, hay que poner anillo en su dedo, hay que poner calzado sobre sus pies, pero no obstante hay que hacer una fiesta grande, porque mi hijo muerto era y ha resucitado. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Mi amado, arrepentirnos de nuestros pecados trae una bendición a nuestra vida. No solamente el Señor le va a perdonar y se quedó todo así, no, le va a perdonar los pecados, va a borrarlo, bendito sea el Señor, y lo va a bendecir de una manera especial. Si los hombres, siendo malos, dice Jesús, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Pero entonces, yo sé que me estoy tomando algo de tiempo, pero como dijo nuestro hermano Dani, ustedes están en casa y a la hora que yo termino, ustedes solamente le apagan, y hermano, y hay que meditar en la palabra, no se quede nomás así y lo echen saco roto. Pero el versículo 15, vemos, mi amado, la forma en que debe de ser ese verdadero arrepentimiento. Debe de ser, mi amado, con una verdadera compunción, con un profundo dolor. Cuando alguien se arrepiente, no debe de arrepentirse, como ya lo he hecho notar, porque hay una necesidad. Y cuando se me supla, pues yo ya me vuelvo otra vez a mi vida normal. No,
hay que venir arrepentidos. El arrepentimiento, mi amado, debe de haber un profundo dolor en nuestro corazón para que entonces sea un verdadero nacimiento espiritual. El versículo 15 nos dice la Escritura algunos detalles que nosotros debemos de tomar muy en cuenta, y no debemos de tomarlo como una, hermano, como una repetición o redundación de lo que Joel quiere dar a entender, como si fuera todo esto para aplicarlo a una sola idea. Dice Joel: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio a tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Recuerde el contexto. El pueblo está en una situación terrible. El Señor les está pidiendo que se vuelvan a Él. Joel les está diciendo que si se vuelven de todo corazón, bendito sea Cristo, el Señor va a bendecirlos de una manera especial. Aleluya. Pero ese es el anuncio que le está haciendo. Ahora Joel les está dando las instrucciones de cómo deben de actuar, ya que saben que el Señor quiere que se arrepientan, que se vuelvan a Él. Tocar trompeta en Sión. La Biblia nos dice, hermano, desde lo que era la ley de Moisés, que en el lugar donde sonara la trompeta, el Señor había dicho: en el lugar donde suene la trompeta, ahí se reunirán. Por eso la Escritura dice: tocar trompeta, pero no en la escuela, no en su casa, no en la barbería, no en la discoteca, no, tocar trompeta en Sión. Y usted puede poner el significado que quiera, y digo esto por aquellos que digan: no, pero antes no había discotecas, antes no había barbería, antes no había esto, no había lo otro. No, lo estoy hablando de forma simbólica, para ilustrar que el Señor estaba diciendo: tocar trompeta en Sión. Aleluya. Hermano, cuando dice tocar trompeta, la Escritura nos enseña, y está hablando probablemente aquel cuerno de carnero que era tocado para hacer una reunión nacional o muy solemne. Bendito sea Cristo. En el ejército, cuando se llamaba a la comida, en el ejército mexicano le llamaban bofe, todavía creo que le siguen llamando igual. Había un sonido de trompeta, había un sonido para reunir a oficiales, había un sonido, o lo hay todavía, para reunir a la tropa. Hay un sonido muy específico para reunir a los jefes, hay uno para reunir a los generales, y hay uno para reunir a toda la unidad, a todo el batallón. Bendito sea Cristo. De manera que el pueblo sabía cuando sonaba esa trompeta y cómo sonaba. En aquellos días sabían qué era lo que se quería. Para cuando iban a comenzar el día sábado, la ley tipificaba que cuando sonaba la trompeta, ya la gente sabía que ese sonido el viernes por la tarde estaba anunciando el inicio de las actividades del día sábado, el día de reposo, lo que se podía y lo que no se podía hacer. Por eso, para esta ocasión, dice Joel: tocar trompeta en Sión. Y ese sonido de trompeta es el que la gente tenía que atender para poder acudir al lugar donde escuchaban el sonido de la trompeta. Pero dice: proclamar ayuno. Tocar trompeta en Sión, proclamar ayuno. El ayuno, sabemos nosotros por la Escritura, que el ayuno, mis amados, se hacía en los días del Antiguo Testamento, cuando había peligros, cuando la nación hebrea estaba en peligro de ser amenazada, un ejército invasor o cosas, pestes, algo que venía, peligros. Entonces la gente ocupaban se ponían en autos para practicar el ayuno. Bueno, para esta ocasión de gran
solemnidad, como lo era el buscar a Dios en arrepentimiento, tenían que hacerlo también con ayuno. Amén. Absteniéndose de toda comida, de toda alimentación. Eso fue lo que hizo el rey de Nínive. Aquel rey, gloria sea al Señor, que cuando oyó a Jonás predicar, dice que él proclamó ayuno desde el mayor hasta el más pequeño, ni aún a las bestias les dio que comieran alimento. ¿Por qué? Porque con ello estaban demostrando, mis amados, que había algo, gloria sea al Señor, que si no utilizaban ese tiempo para buscar a Dios, bendito sea el Señor, como prioridad, ya no iban a volver a tener más oportunidad de disfrutar de las demás cosas. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y cuando llegó esa noticia al rey de Nínive, él proclamó ayuno. En los días de Esther, como lo hice notar al principio, en los días de Esther hubo una amenaza. Y Esther envió a Mardoqueo una carta donde le decía: ve y reúne a todos los judíos, ve y reúnelos. ¿Y cuál era la razón? La amenaza. La amenaza que Amán había, hermano, hecho para exterminar a los judíos. Había una amenaza y Esther dijo: ve y reúne a los judíos, que yo me voy a reunir con mis doncellas y vamos a estar 3 días en ayuno, y no solamente en ayuno, sino también en oración, pidiéndole misericordias al Dios del cielo. Pero hoy, en nuestros días, la gente que quiere arrepentirse está buscando si en la iglesia le van a dar algo. Está viendo primero si la iglesia tiene algún recurso del cual pueda ser beneficiario, si hay algo, si hay un trabajo, si tienen un fondo en el cual le puedan ayudar, y todo eso la iglesia lo puede, las iglesias lo pueden hacer, amado, pero no es el propósito de que la gente llegue a las iglesias buscando siempre un beneficio económico. Alabanzas al maravilloso nombre del Señor, porque lo que queremos es que la gente llegue sabiendo y reconociendo que la necesidad más grande es ser salvos. Bendito sea Cristo, y que esa salvación solamente puede encontrarla en Cristo Jesús. ¿Cómo? Llegando, hermano, en humillación. Bendito sea Cristo, reconociendo que no es merecedor de ello, y el Señor le perdonará todos sus pecados. Pero dice la Escritura: tocar trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocar asamblea. Cuando se convocaban las asambleas, era porque había una necesidad imperiosa, había una gran necesidad que tenía que ser comunicada. Es decir, se congregaba, la Escritura dice que se tocaba la trompeta, se reunía la gente en el lugar. ¿Para qué? Para comenzar a decirles cuál era el asunto que amenazaba a la nación. Y no solamente decirles el asunto, lo que era el problema, sino cómo vamos a solucionar este problema. No era una reunión, hermano, común y corriente. El Señor estaba pidiendo que se convocara a una asamblea. ¿A quiénes? A los ancianos, a los niños, a los que maman, es decir, a los niños tiernitos, esos de brazos, también ellos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nunca deja a nadie afuera. Hay veces que nosotros decimos: bueno, yo busco a Dios, pero mis niños, a mis niños no le estén diciendo nada de eso. No, a mis niños no, ellos que vivan su vida. Mis amados, la mejor edad para buscar al Señor es enseñándoles a los niños desde pequeños los principios y los valores cristianos. Alabanza al nombre de Cristo, porque si los deja hoy que están pequeños, cuando crezcan, hermano, ya no va a poder. No va a poder. Y entonces va a llegar buscando la orientación. Va a llegar buscando: pero ¿qué fue lo que yo hice mal? Si yo les di el alimento, les di de comer, los vestí, los calcé. Sí, les dio todo eso, pero no les dio lo más importante. No les dio la palabra. No los dejó que buscaran. No, que se duerman, que hagan esto, que hagan lo otro. Hay que buscar al Señor. Desde pequeño, escuche lo que dice la Escritura. El Señor le estaba pidiendo al pueblo a través de Joel, dándoles la instrucción, que se congregaran los ancianos, los niños, los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo.
embargo, la novia. Mira, hermano, había una ley que cuando había recién casados, si había una guerra en el Antiguo Testamento, el recién casado estaba exento de ir a la guerra. Fuera el tiempo que fuere, era el tiempo peligroso, no, usted se iba a quedar para alegrar a su mujer, para que viviera con su mujer, disfrutaran de esos años del matrimonio, gloria sea, de ese primer año, gloria sea a Cristo. Pero en esta ocasión, como se trata de pecado, el Señor dice, no, aquí no hay nada más importante que arrepentirse. Así que el recién casado se le puede dejar exento de ir a la guerra porque está recién casado, pero en este asunto el recién casado y la recién casada deben de abandonar esa recámara nupcial y deben de estar en el templo. Hay que congregarse para que escuchen el mensaje que yo tengo porque necesitan arrepentirse. Qué terrible, hermano. Y le digo qué terrible esto, porque el Señor dice en esa escritura que no solamente el problema lo tenía la gente común, sino que en el versículo 17 también llama a los sacerdotes. Y aquí va cortando cabezas parejo. Dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová. Entre la entrada y el altar. Si usted tiene una Biblia que tenga la ubicación de cómo era que estaba el tabernáculo, usted se dará cuenta que el tabernáculo tiene o tenía una sola puerta, porque el tabernáculo tipificaba a Cristo y Cristo dijo, yo soy la puerta. Pero Cristo es todo en el tabernáculo, porque ahí está el altar. Amén. Él era el cordero del sacrificio también, pero el Señor dice, entre la entrada y el altar. Algunos dicen que había cerca de 20 o 25 codos entre la puerta y el altar. Pero ¿por qué el Señor les dice a los sacerdotes, entre la entrada y el altar, lloren? Miren, ministros, le está diciendo el Señor, miren, sacerdotes, ministros del altar, yo sé que ustedes tienen por la ley algo que hacer, ustedes tienen que sacrificar, pero también para ustedes va esto. Hay algo más importante que el sacrificio. Hay que llorar. ¿Y sabe cuál es el asunto en nuestros días? En nuestros días nosotros estamos viviendo de una manera muy jovial. Estamos viviendo una vida cristiana bastante, y me atrevo a decirlo, si se siente, no se preocupe, yo tengo una responsabilidad. Estamos viviendo una vida cristiana bastante débil. Estamos viviendo nosotros todos una vida cristiana bastante enferma y enquenque. Estamos viviendo un cristianismo nosotros bastante diluido. Ya no queremos compromiso con Dios. Todo lo que tenemos, hermano, y muchas de las veces la persona vive la vida cristiana muy superficialmente. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que lloremos. Ahora el que llora, ese está loco. Es más, yo no sé qué tiene. Seguro está en pecado. Pero, amado hermano, cuando sabemos lo que el Señor hizo por nosotros, ¿qué importa que nos vean llorar? ¿Qué importa? Aleluya. ¿Qué importa si me ven moquear si es necesario? Porque hay veces que de tanto llorar, hermano, uno comienza a moquear. Bendito sea Cristo. ¿Y qué tiene eso de malo? ¿A poco no nos vieron llorar cuando éramos novios? Cuando la mujer le dijo, ya no quiero andar contigo. Bendito sea el Señor. No lloró. Cuando lo despidieron del trabajo, cuando el papá le pegó, ¿por qué no llorar en la presencia del Señor? Bendito sea Cristo Jesús. El Señor le está diciendo a los sacerdotes entre la entrada y el altar, lloren. Los sacerdotes ministros de Jehová. Lloren. Y sabe una cosa, mi amado, y esto lo digo con profunda tristeza, no piense que me alegro, pero hay veces que en la vida ministerial se hacen tantas actividades, el ministerio o los ministros se envuelven en tantas cosas, tantas ventas, tantas visitas por aquí, visitas por allá, que no hay tiempo para llorar en la presencia de Dios.
Porque uno de pronto comienza a creer, no, es que tenemos que hacer actividades, tenemos que hacer muchas actividades para que vean que es una iglesia viva. No, eso no significa que la iglesia sea viva. Hay iglesias que, mire, si quieren vender, mejor pongan un negocio afuera, pongan una tienda. El Señor Jesucristo les dijo a los sacerdotes y los que estaban, ustedes han convertido este lugar en cueva de ladrones. ¿Por qué no vemos a la gente arrepintiéndose? Porque hay tantas actividades, hay tantas cosas. Y hermano, no me malentienda, las actividades no son el mal es de que se enfoca uno tanto solamente en las actividades y no se saca tiempo. Decimos, vamos a tener vigilia y hay una ausencia terrible. Culto de oración es cuando menos gente viene. Y esto lo digo porque esto es así casi en todos los lugares. Pero hay que, hermano, nosotros como ministros tenemos que ser los primeros. Tenemos que poner el ejemplo y la muestra de que tenemos que estar en la presencia del Señor, que no hay otra cosa que nos interese, que no es el negocio, no es la tienda, no es venderle al hermano o a la hermana, no es que le quiera vender dulces o paletas o chicles o lo que quiera usted. No, eso no es lo que nos interesa. Si fuera eso, mejor buscábamos hacer un negocio. Pero Dios nos llamó a predicar la palabra. Y como tal, tenemos la responsabilidad, hermano, de ser nosotros los primeros en estar en la presencia del Señor. Había algo más importante que hacer. El Señor sabía que era importante para los sacerdotes llevar el cordero al sacrificio, presentar los palominos, las ofrendas por el pecado, todo eso, pero todo eso se quedaba a un segundo plano. Había algo más importante que hacer, era llorar en la presencia del Señor. Llorar en la presencia del Señor. ¿Y qué era lo que el pueblo iba a decir? El pueblo tenía que decir: perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad. Si las palabras que el pueblo pronunciara, porque hermano, esto no es como a algunos se les ha enseñado, di 3 Ave María, 4 Padres Nuestros, ve y haced. No, nada de eso sirve. Se lo digo por la autoridad que tengo por la palabra, nada de eso le va a servir. Le han dicho que sirve, no sirve nada de eso. Alabanza al nombre del Señor. Lo que sí cuenta es que haya un corazón contrito y humillado, que usted se arrepienta de su pecado, pero que lo haga con todo el corazón y que solamente le diga a Dios y dígale a Él, solamente a Él: perdona, oh Jehová, mi pecado, perdona a tu pueblo. Y si lo hace de todo corazón, si lo hace sinceramente, que no lo haga solamente para salir del problema. Dice el versículo 18: Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Escuche, si el hombre, si el ser humano no lo dice de una manera repetitiva, el Señor dijo que hay personas que por las repeticiones creen que serán oídos. Y hay alguien por ahí que dijo: bueno, Jesús repitió muchas veces la misma oración. Y entonces dice, Jesús fue, y ahí se van a, algunos van a decir, sí, cierto. Jesús en el huerto de Getsemaní fue y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y entonces volvió Jesús otra vez y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Y qué quería que le dijera? Si el problema que estaba enfrente era el mismo. Pero hay veces que uno quiere usar una sola oración para cualquier otra cosa. El Señor no era un hombre repetitivo. La condición que iba a enfrentar nuestro Señor ameritaba, esa era la única oración para ese momento. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero ¿sabe qué? Pero no se haga como yo quiero, sino como usted. Y hay veces, mi amado, que la gente se vuelve a repeticiones vanas, a oraciones repetitivas, aleluya, pero nunca le dice: Señor, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que usted. Si yo tengo que pasar por este tiempo, que pase, Señor, pero sí se va a hacer esto para la gloria suya. Gloria a Dios. Pero cuando el hombre, el ser humano, se arrepiente, dice, y lo hace de todo su corazón, dice
dice, y Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Y amado, con esto quiero ir ya casi terminando. Casi terminando. Usted está tranquilo en su casa. Disfrute el sillón. ¿Sabe que el Señor Jesucristo, cuando le perdona, no solamente, y esto se va a ver como algo repetitivo, pero cuando el Señor le perdona, el Señor trae bendición maravillosa. La Biblia nos dice, y Jehová solícito por su tierra perdonará. ¿Qué es el perdón? La Biblia nos dice desde las primeras, desde el Antiguo Testamento, nos dice lo que hace el Señor cuando perdona. Dice que Él arroja nuestro pecado y lo lanza a lo profundo del mar. Dice que si nuestro pecado fuere rojo, amén, dice que será emblanquecido. Es decir, que el Señor cuando perdona al ser humano, lo emblanquece. Si nuestros pecados fueran como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Que nuestros pecados los arroja a lo profundo de la mar, que los echa allá y no se vuelve a acordar de nuestro pecado. Pero no solamente el Señor hace eso, y es una verdad bíblica, pero no solamente hace eso. El Señor responderá cuando hay alguien que se arrepiente de todo su corazón. Y si hay alguien que me está escuchando, amén, que no se arrepintió de su pecado y quiere hacerlo, le quiero garantizar algo: el Señor le bendecirá de una manera especial. Yo le puedo decir de qué manera. El Señor tiene múltiples maneras de bendecirlo, pero algo que nos dice la Escritura, dice que el Señor responderá, y ese responder habla de algo que el Señor va a hacer, una manera que la gente se va a dar cuenta que ahora están perdonados y que el Señor, y que tienen el favor de Dios. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Sabemos nosotros, amados, que en estos días de Joel, los campos estaban destruidos, las viñas igual. Hermano, todo lo que era el sustento del hombre estaba perdido. Amén. Y luego se avecinaba una amenaza, un ejército extranjero. Pero si el pueblo se arrepentía, el Señor iba a cambiar ese panorama. El Señor iba a modificar, amén, a quitar esa desgracia para convertirla en una bendición. Dice la Escritura: he aquí yo os envío pan. ¿Cuándo comenzaría? Cuando el pueblo se arrepintiera. He aquí yo os envío pan, mosto y aceite. El mosto es el vino, amén. Y nosotros pudiéramos espiritualizar, hermano, estas palabras sin hacerle daño al pasaje de la Escritura. ¿Por qué digo esto? Porque esas son bendiciones espirituales que son para los que se arrepienten. Amén, para aquellos que abren su corazón. El Señor Jesucristo dijo que Él es el pan de vida, y que cualquiera que coma de Él no morirá eternamente. Pero el Señor también habló del vino. Exactamente cuando el Señor estaba, hermano, participando de la última cena, dice que Él partió el pan y también les dio del vino. Y el vino era símbolo de su sangre. Amén, gloria sea al Señor. Pero no solamente el pan y el vino son símbolos de su sangre y de su carne, sino también son símbolos, hermano, de comunión. Por eso a la Santa Cena se la llama la comunión del Señor. Nosotros encontramos, amén, allá en el libro de Génesis, cuando Abraham regresó de la derrota de los reyes, dice que Melquisedec le salió al encuentro. Y Melquisedec le ofreció pan y vino. De manera que el pan y el vino también vienen siendo símbolos, hermano, de la comunión que hay. Bendito sea Cristo. Y esa es la bendición que el Señor promete cuando hay una persona, hermano, que se vuelve al Señor. No importa si es por primera vez o si ha caído. Y el Señor, como este pueblo que el Señor quería que volvieran a Él. Vuelve a Jehová, vuelve al Señor, que el Señor tiene sus brazos abiertos. No solamente para perdonarle, sino también para bendecirle. Amén. Pero no solamente el pan y el vino, sino el Señor también dice: y seréis
amén, pan y vino, sino que también el aceite. El aceite es símbolo, hermano, del Espíritu Santo. Así que de manera espiritual, hablando en esos términos, sabemos, mi amado, que cuando nosotros venimos a Cristo, comenzamos a disfrutar de ese pan que es el Señor, de la comunión que tenemos con Él, pero también del poder del Espíritu Santo, que eso no lo puede usted obtener, nadie lo puede obtener en ningún otro lugar, sino en la presencia misma del Señor. Pero no solamente el Señor promete bendecir, sino también proteger. Dice el versículo 20, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. El Señor, mi amado, cuando promete bendición para su pueblo, también promete protección. Usted se imagina que el Señor le dijera al pueblo, arrepiéntanse, y el pueblo se arrepintiera, pero que el Señor le hubiera dejado las plagas. El Señor podía hacerlo, pero no lo hace, porque el Señor siempre bendice al que se vuelve a Él. El Señor le pedía al pueblo de Israel que se volviera a Él, y que Él iba a quitar las calamidades, iba a quitar aquellos momentos de desgracia. Y déjeme decirle que esto es una constante a través de la Escritura, que cualquiera que viene al Señor, el Señor lo va a bendecir, pero también lo va a proteger. Alabanzas al maravilloso nombre del Señor. Aleluya. Dice, haré alejar de vosotros al del norte. A esa amenaza yo la haré alejar si se arrepiente. Muchas de las desgracias que vienen a nosotros, a nuestra vida, son por causa del pecado. Son por causa del pecado. La humanidad está en pecado y la humanidad está cada vez hundiéndose más. Pero si la humanidad se volviera, el Señor lo perdonaría. Y hermano, le traería bendición y lo protegería de cualquier amenaza. Alabanza al nombre del Señor. Hermano, hay experiencias, y con esto concluyo ya. Hay experiencias en el Señor cuando venimos a Él. Se habla de la justificación y del nuevo nacimiento. La justificación es cuando el ser humano viene a los pies de Cristo y viene arrepentido, y el Señor lo declara inocente. Es decir, que el Señor ganó la salvación para nosotros. Él cargó el pecado en la cruz por nosotros. Él murió por nosotros. Y hermano, la santidad de Él ahora se le imputa al que viene arrepentido a su presencia. Es una declaración que hace el Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. Pero la segunda cosa que sucede cuando alguien se arrepiente es, hermano, el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento lo que significa es que Dios habilita a la tal persona que ha nacido de nuevo. Y no le vaya a pagar. Dios habilita a la persona que ha nacido de nuevo para que abandone el pecado. Dios lo habilita, Dios le da la fuerza. Dios lo hace una nueva criatura. Amén. El Señor no le va a permitir a alguien que haya nacido de nuevo vivir en su vida de pecado. Usted imagínese que este pueblo se arrepintió de sus pecados y que el Señor le hubiera dejado las plagas y haber permitido que el enemigo llegara, hermano, e hiciera estragos. No. El Señor estaba prometiendo, yo haré alejar de ti al del norte. Amén. Es decir, que si nosotros hiciéramos, hermanos, como el pueblo de Israel cuando fueron y entraron a la tierra prometida, el Señor les había dicho, cuando ustedes entren, van a echar fuera a todos los pueblos. Amén. Pero la Escritura nos dice que el pueblo de Israel dejaron a ciertas poblaciones, hermano, que fueron, gloria al nombre maravilloso del Señor, fueron el motivo, el tropezadero, la causa de que ellos estuvieran cayendo. Por eso es que le digo que cuando el Señor se genera un nuevo nacimiento, el Señor lo habilita para que venza toda tentación y le dé la vuelta y la espalda al pecado. Por eso hoy nosotros podemos decir sin temor a dudas que hay muchos
que su nuevo nacimiento estaría en duda. Porque reflejan una vida no de sinceridad, no de una búsqueda constante del Señor. No hay pasión por Él. Hay más pasión, se ve, se refleja que hay más pasión por otras cosas, que hay interés por otras cosas, y para el Señor le damos lo que podemos. Mis amados, si el Señor no nos diera el poder para vencer al enemigo, de nada serviría el nuevo nacimiento. Hermano Dani, de nada serviría que nosotros dijéramos que hemos nacido de nuevo y dejar todavía en nuestro ser esa vida de pecado. Estar practicando constantemente la mentira, el engaño, la falsedad, la ira, el enojo, el pleito, el chisme. No, el Señor nos hace nuevas criaturas y nos da la fuerza para vencer. Si hay una justificación, si hemos sido justificados, si hemos sido nacidos de nuevo, el Señor lo que hace, hermano, es fortalecernos, porque si no, no hubiera la victoria contra el pecado. Hoy, tristemente, vemos en muchos países que hablan de grandes avivamientos, y hablan de grandes avivamientos porque invitan a 2, 3 personas, 2, 3 grupos, y se congrega mucha gente. Y a eso le llaman avivamiento, porque llega mucha gente, porque hay muchos eventos, porque hoy vamos a hablar aquí, vamos a hablar allá, y vino mucha gente. Pero hermano, esos países que hablan de grandes avivamientos, nosotros volteamos hacia esos lugares y vemos a la sociedad hundida en pecado. El crimen está en los niveles más altos que la historia antes jamás los había registrado. El robo, el secuestro. ¿De qué avivamientos estamos hablando? ¿De qué avivamientos nos quieren hacer creer los que hablan de grandes cruzadas, grandes avivamientos, milagros por aquí, cuando nosotros vemos a nuestro México cómo está hundido en el pecado? Cuando vemos hacia Ecuador, cuando miramos hacia Venezuela, cuando miramos hacia El Salvador, hacia Guatemala, hacia Honduras, a cualquier parte del mundo, hermano, están sumidos en pecado. ¿Qué avivamiento puede haber? La pregunta con la que yo quiero concluir en esta tarde, en esta noche: ¿usted cree que haya necesidad de que nos congreguemos como una asamblea y que nos congreguemos desde los más ancianos hasta los más pequeños, los recién casados, los hermanos, los que son empresarios, todo el mundo? ¿Usted cree que es necesario que tengamos que humillarnos en la presencia del Señor? Yo creo que sí, es necesario. Es necesario. Joel no estaba exagerando. Joel estaba viendo la situación en sus días, y él sabía que la única manera de remediar esos problemas era volviéndose a Dios. Hoy yo creo con todo mi corazón que la única solución para que todos los males que aquejan a la humanidad, la solución, la única, es volviéndonos a Dios con todo nuestro corazón. Pastores, dejemos el entretenimiento, dejemos los espectáculos. Y digo dejémoslos porque me considero cuerpo de Dios, como usted lo es. Ministros, salmistas, dejen los entretenimientos. Comencemos a unirnos en oración, en humillación delante de la presencia de Dios. Pidámosle: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a tu heredad para que no sea destruida. Humillémonos delante del Señor. El Señor dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual
mi nombre es invocado y clamaren y buscar en mi rostro, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hoy hay muchos, hay una gran euforia en los conciertos, corriendo, brincando, haciendo una serie de cosas, pero la gente sale y sigue siendo la misma. ¿Qué avivamiento es ese? Hay que volvernos a Dios. Ya no agarremos la iglesia como medio para hacer negocios. Busquemos a Dios, vivamos delante de Él, que Él está pronto para perdonarnos. Ore conmigo, Señor amado. Oh Dios, yo le pido perdón, Señor, porque como iglesia, Dios mío, como iglesia verdadera, creo que muchas veces hemos fallado. Creo que muchas veces, oh Dios, no hemos hecho las cosas, Dios mío, con pasión. Creo, Señor, que no hemos hecho las cosas con todo nuestro corazón. Y su palabra dice que no podemos servir a dos señores, porque amaremos más a uno y menospreciaremos al otro. Por eso usted manda en su palabra que le amemos con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Padre Santo, aquellos, oh Dios, que han buscado, Dios mío, en el ministerio una manera de subsistir, que lo han hecho con ese propósito, yo le pido misericordia, Dios mío, que trate con ellos, que esto es más serio, oh Dios, de lo que muchas veces pensamos. Un día hemos de darle cuenta, un día vamos a darle cuenta a usted. Su palabra dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiremos, oh Dios, la recompensa, Señor. Aleluya, le adoramos. Oh, mi amado hermano y amigo, yo le exhorto, le invito para que podamos humillarnos delante de la presencia de Dios. Humillémonos, lloremos. Sé que hay vidas que se sienten secas, que no hay lágrimas ya, que no hay deseo, porque si me ven llorar, ¿qué van a decir? Que estoy pasando por momentos terribles. Que digan lo que quieran. Oh mi Dios, usted conoce los corazones, Señor. No nos podemos esconder, nada podemos ocultar. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Dios. Bendiga a mis hermanos ahí en sus hogares. Bendiga a mis hermanos en sus hogares, Padre. Aquellos que van a escuchar este mensaje, oh Dios, en los días por venir. Que sean bendecidos, Padre. Hable a sus vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Gracias, Cristo. Oh, sí, Señor. Dame de beber. Sí, Señor. En tu mano. Jóvenes, niños, padres de familia, guiemos a nuestros hijos en el temor del Señor. Es la mejor edad. Desde el principio de sus años, de su vida, inculquémosles ese amor por la lectura de la palabra de Dios. Aleluya, que todo lo que vayan a hacer lo hagan como para Dios y no para los hombres. Gracias.
Gracias, Padre Santo. Gracias, Cristo. Gracias, oh Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Gloria sea a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. El Señor